Un cordial saludo a todos los que han asistido a la conferencia. Deseo agradecerles su interés y agradecerles el hecho de que hayan tomado un tiempo para poder estar aquí y poder estar en esta exposición del estudio del comportamiento lector. Mi nombre es Carlos Aguilar, soy el encargado del desarrollo de este estudio, del cual el doctor Leiva es director. Y el título del estudio es Comportamiento lector en la ciudad universitaria en el año 2015. Este fue un proyecto que surgió de la idea del doctor Leiva de poder medir el comportamiento lector en la ciudad universitaria. Y tomó aproximadamente 2 años en realizarse. No voy a detenerme en todo el proceso que tuvimos que pasar para desarrollar este proyecto. Sin embargo, debo decir que pasó por varias etapas en las cuales pude aprender muchísimo. Fue y sigue siendo un proyecto muy interesante. Entonces, nuevamente, si se fijan, el título es Estudio del comportamiento lector. Un panorama general de la estructura de la exposición. Primero, vamos a dar una introducción, una breve introducción a lo que el comportamiento lector significa. Posteriormente, vamos a entrar a la metodología. La metodología es como el menú en todo este proceso. No nos detendremos mucho aquí, pero vamos a dar puntos importantes. Finalmente, tendremos la presentación de los resultados. Ya este es el platillo servido. Y la manera en que realizaremos la presentación de los resultados es que analizaré frente a ustedes los gráficos más relevantes de la investigación. Y finalmente tendremos comentarios. Ahora bien, es necesario definir qué es el comportamiento lector. Y Álvarez lo define de esta forma. El comportamiento lector es la expresión social de la forma en que una persona representa y practica la lectura en el contexto de la cultura escrita que lo acoge. Ahora, deseo subrayar aquí la expresión social y además representa y practica la lectura. Ya que tenemos la definición, los investigadores pueden estarse preguntando, ¿cómo medimos esto de manera práctica? Es decir, si esta es la definición del comportamiento lector, entonces, ¿cómo logramos medirlo? Mediante una encuesta, con variables pertinentes. ¿Cuál es la metodología que debemos llevar a cabo para medir algo tan amplio como el comportamiento lector? Porque indudablemente resulta imprescindible delimitar unos criterios conceptuales y unas variables que sean rigurosas, que nos permitan perfeccionar la reflexión sobre el actual panorama del comportamiento lector, particularmente en el contexto universitario. Entonces, esta fue una de las preguntas que nos hicimos antes de iniciar la investigación. ¿Cómo abordamos el estudio de la lectura en la universidad? Para una tarea de ese tipo, la CERLAL, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que está bajo los auspicios de la UNESCO, varios especialistas lograron desarrollar una metodología para medir el comportamiento lector. Entonces, tomamos esta metodología y la metodología puede encontrarse en la página web de la CERLAL. Aquí estamos observando el Twitter de la CERLAL, que tiene más de 13,000 seguidores. Probablemente después de esta exposición tendrá algunos cuantos más. Entonces, el documento que presenta la CERLAL
es una propuesta, ¿no? De una metodología común para la exploración y medición del comportamiento lector en los países iberoamericanos. Y esto es a partir de una encuesta, muy rigurosa, por cierto. Es el resultado del trabajo conjunto de una serie de especialistas de la región que tomó como punto de partida diversos ejercicios de este tipo de trabajos que fueron realizados tanto en América Latina como en España, Portugal y otros países. De hecho, todos estos documentos pueden encontrarse en la página web de la CERLAL. Usted puede encontrar estudios del comportamiento lector en países como México, en países de Sudamérica, en España y Portugal, como lo mencioné anteriormente. Entonces, la CERLAL presenta esta metodología común para explorar el comportamiento lector. Ahora bien, entonces, el comportamiento lector. ¿Cuáles son los componentes que conforman a esta definición? Y la CERLAL lo define de esta forma. Primero, tipo y frecuencia de la lectura. Motivos para leer, razones por las cuales no se lee y limitaciones. Además, uso del tiempo libre y acceso a la lectura. Cada uno de estos ítems tiene otras subdefiniciones. Estas subdefiniciones pertenecen a los ítems que están en la encuesta. Y estos van a ser los que vamos a estar analizando más adelante. Ahora bien, antes de entrar en el comportamiento lector, deseo señalar y entrar en una breve reflexión respecto a lo que lectura y leer significa. Debemos ver que lectura es un sustantivo que se refiere al verbo leer, y leer proviene del verbo legere. Legere es en latín y significa recoger o seleccionar o escoger. De acuerdo a la lógica de esta etimología, podemos ver que leer se refiere particularmente a escoger los significados de un texto. Particularmente, el verbo leer puede saturarse, catalizarse con millones de complementos de objetos. Si usted lo observa, el verbo leer es un verbo transitivo, y lo que Roland Barthes en este libro, El susurro del lenguaje, nos está diciendo es que este verbo leer es incluso más transitivo que el verbo hablar, porque pueden atribuírsele mucho más objetos directos. Se leen, de acuerdo a Barthes, se leen textos, imágenes, ciudades, rostros, gestos, escenas. En esto podemos ver que leer es sumamente amplio. Y digo esto porque siempre que se aborda la temática del estudio de la lectura o el comportamiento lector, como es en este caso, nuestro pensamiento, debido a nuestro contexto, es que el objeto directo de leer es literatura. Y debemos señalar que no es necesariamente el caso. La literatura es uno de los amplios objetos directos a los cuales puede referirse el verbo leer. Ahora, no quiero decepcionar a los maestros de literatura. Entonces, hablaremos, claro, en el comportamiento lector, hablaremos de los libros de literatura que los estudiantes leen, pero no nos delimitaremos particularmente a hablar de la literatura que los alumnos leen, sino que atribuiremos al verbo leer diversos objetos directos que tienen particularmente que ver con la lectura cotidiana, como veremos más adelante. Ahora, los que conocen a Daniel Cassani, sé que hay varios maestros que han hecho investigaciones y conocen a Daniel Cassani. Cassani está de acuerdo con Barthes y él dice que leer es un verbo transitivo y no existe una actividad neutra o abstracta de lectura, sino múltiples
versátiles y dinámicas maneras de acercarse a comprender cada género discursivo en cada disciplina del saber y en cada comunidad humana. Y Cassani introduce una descripción que nos resulta muy útil respecto a la lectura, y esto es el contexto. Particularmente, él dice que la lectura varía a lo largo de la historia, de la geografía y de la actividad humana. Cassani nos comenta en su libro Tras la línea que la humanidad ha ido inventando sucesivas tecnologías de la escritura con variadas potencialidades y que cada grupo humano ha adaptado de manera irrepetible a sus circunstancias. En cada lugar, en cada momento, leer y escribir han adoptado prácticas propias en formas y géneros discursivos particulares. Ahora bien, esto es importante en nuestra investigación debido a que el contexto del que estamos hablando es el contexto universitario. Y como veremos, la lectura para el universitario está completamente vinculada, mayormente vinculada, y seremos más específicos en esto más adelante, está vinculada con su estudio, con la universidad, con el ámbito académico. Ahora bien, habiendo hablado de la amplitud de objetos directos al que podemos tener para el verbo leer, entonces podremos analizar un poco respecto a la complejidad de reducir esto y poder estudiarlo. Entonces, la metodología de el comportamiento lector que propone Lasserlalk es sumamente útil, específica, y a continuación veremos el resultado de esa metodología, que es lo que vamos a explicar. Entonces, en la metodología, este es, como dije anteriormente, este es el menú. Evidentemente, utilizamos un enfoque cuantitativo. Nuestro análisis es descriptivo. Esto significa que utilizamos estadística descriptiva y no hacemos correlación de variables. No es un estudio correlacional. Ahora, la población para el 2015 era de... Esto es en ciudad universitaria. Estoy hablando particularmente de ciudad universitaria porque la población estudiantil en todo el país es mayor, pero particularmente en ciudad universitaria para el 2015 habían 50.291 estudiantes. Entonces, para obtener la muestra utilizamos el software Stats. Entonces, Stats nos señala que con un nivel de confianza de 97%, un margen de error del 5%, la muestra para esta población es 467 estudiantes. Ahora bien, solo para dar un ejemplo de la muestra, cuando nosotros realizamos la encuesta obtuvimos que 51% eran mujeres y 49% eran hombres. Entonces, el portal de estadística de la UNA nos dice que son 47% hombres y 53% mujeres. Hay una diferencia de menos del 5% con los datos de la encuesta que nosotros recopilamos para la población. Y esto corresponde al margen de error que tenemos, que es del 5%. Por lo tanto, con esto comprobamos que podemos traspolar los resultados que obtuvimos de la muestra a la población. Son datos fidedignos. Ahora bien, la encuesta. La encuesta tiene 41 preguntas en 5 apartados. Es una encuesta larga. Está dividida de la siguiente forma. Caracterización del perfil del estudiante encuestado. Son 9 preguntas. Y frecuencia de la lectura son 20 preguntas. Motivos para leer, razones por las cuales no se lee y limitaciones. Estas son 4 preguntas. Uso del tiempo libre, 1 pregunta. Y acceso a la lectura, contiene 8 preguntas. La metodología para medir el comportamiento lector señala que es recomendable modificar algunos términos para que correspondan al país donde se está aplicando. Y ese fue el proceso que realizamos. Y modificamos para
algunos términos para que se correspondan a Honduras y a la universidad. Entonces, es importante que vean que cada una de estas secciones de la encuesta corresponde a la definición de lo que el comportamiento lector es. Entonces, de cada una de estas se desprenden variables, que son las preguntas de la encuesta, y que eventualmente son los datos que nosotros obtenemos para realizar los gráficos. Ahora bien, estos son una descripción más específica de las variables, es la operacionalización de las variables. Entonces, en la dimensión de caracterización y perfil del estudiante encuestado tenemos estas variables. En tipo y frecuencia de la lectura tenemos diversas, como pueden ver. Tenemos el nivel de interés de la lectura, tipo de formatos de las publicaciones en las que lee, horas promedio de lectura, libros que leyó en el último mes. En fin, hay varias. Estas las vamos a estar analizando en los datos. Las veremos más adelante. Solo lo pongo aquí para que se tenga una perspectiva de lo que la encuesta contiene y de lo que las variables que analizamos son. También están los motivos para leer, el uso del tiempo libre y el acceso a la lectura. Algunas de las variables que están aquí: total de libros en el hogar, frecuencia de visita a la biblioteca, nivel de motivo de la lectura, medio electrónico que utiliza para leer. Ya veremos los datos estadísticos de estas variables. Otra cosa que es importante decir sobre la metodología es que se realizó un muestreo estratificado proporcional. Es decir, en los estratos de facultades, y fue proporcional a los estudiantes de cada facultad. Solo para poner un ejemplo, en Humanidades y Artes tenemos un estrato de 65.557 estudiantes. Eso corresponde al 13%. Por lo tanto, en este estrato es necesario entrevistar a 61 estudiantes. Así realizamos por cada una de las facultades, como pueden ver aquí. Y tenemos 467, que es la muestra, y 100%, que es el total de la proporción. Ahora bien, comenzamos ya con el platillo. Ya vimos el menú. Entonces veremos la caracterización del encuestado. El primer ítem que analizamos es la edad del estudiante. En este gráfico podemos ver la descripción de la edad del estudiante. Lo importante en este gráfico es que la media de los estudiantes es 22 años, que está aquí. La media de los estudiantes es 22 años con una desviación estándar de 3.5 años. Entonces, es importante conocer la edad de la población que estamos estudiando. Los estudiantes que trabajan, 82% no trabaja y un 18% sí trabaja. El índice académico: el 45% de los estudiantes tiene entre 70 y 79%. El 25% tiene 80 a 100%. Ahora, este 25% es muy importante, porque más adelante veremos que el 25% de los estudiantes lee más de la media. Es muy importante. Lo veremos en un gráfico en otro de los ítems. El tipo y frecuencia de lectura en los universitarios. Ya esta es la segunda parte del comportamiento lector, que toca particularmente la lectura, es decir, cuál es el tipo de lectura de los estudiantes y con qué frecuencia ellos leen. En este dato tenemos el tipo de formato de publicaciones que los estudiantes leen. Debo señalar los libros. Los libros, el 90% dijo que leía libros en físico. Por supuesto, nuevamente digo que leer es un verbo transitivo
Y libros no se refieren necesariamente a libros de literatura. Es importante también hacer notar que la encuesta está diseñada para medir físico, es decir, formato físico y formato digital. Entonces, los estudiantes, el 90% dijo que leía libros y el 83% dijo que leía libros en formato digital. Es un porcentaje alto, 83%. El libro digital es entonces considerable. También los textos académicos. Vea que libros y textos académicos está en primer lugar. También se leen diarios y periódicos. Y también se leen revistas, en menor medida. Los periódicos se prefieren en físico. Sobre este gráfico, si profundizamos en la parte de libros, veremos que el percentil 75, que esto es necesario verlo para obtener un mejor panorama de los datos, para libros físicos es 5.2. Este es el percentil 75. Entonces, para libros digitales es 4.5. Esto nos muestra que el 75% de estudiantes leen menos de 5.2 horas en físico y 4.2 horas en digital. Ahora, el sesgo que a la derecha se empieza a notar después del percentil 75, donde algunos anotaron leer hasta 10 horas en físico. Ya este es el percentil 90. Ahora, estos datos son también similares. No me detendré en detalle para textos académicos, diarios y periódicos y revistas, pero también son similares para ellos. Ahora, ¿qué significan estos datos? Significa que un grupo de estudiantes, el 25% lee más de la media y que el 75% de estudiantes lee menos de la media, en este caso. Ahora bien, los libros que leyó en el último mes, 3 meses y un año. Nuevamente tenemos aquí un año, 3 meses y último mes. En este gráfico podemos ver que la lectura digital es importante. Hay un sesgo hacia la derecha en cada caso. La desviación estándar es elevada y para libros al mes el percentil 50 es 2, es decir, 2 libros al mes. ¿Qué muestra eso? Muestra que 50% lee menos de 2 libros al mes y por extensión, el 50% restante lee más de 2 libros al mes. Textos académicos leídos. Los estudiantes expresan leer más textos digitales. Es probable que esto tenga que ver con la facilidad del acceso a los textos digitales en estos días. En un año, los estudiantes leen 20.4 textos académicos. Ahora, usted puede estar pensando con este gráfico y el gráfico anterior, ¿cómo es posible que un estudiante lea 20 textos académicos en un año? ¿Le parece poco o le parece mucho? ¿Le parece que este dato es fidedigno o no es fidedigno? Bueno, esa fue una de las preguntas que nos hicimos cuando estábamos realizando el análisis de datos. Y honestamente, si usted considera que un estudiante lleva de 10
a 15 clases al año. Y en cada una de esas clases tiene que leer varios textos académicos. El dato de 20 textos académicos en digital leídos en un año, entonces resulta coherente. La frecuencia de la lectura. Los textos leídos en Internet junto a los textos académicos son leídos diariamente. ¿Cómo es coherente en una universidad? De este gráfico solo recalcaré ese punto. El tipo de lectura en Internet. Vea qué interesante. El 80% de estudiantes lee en Internet correos, chat y redes sociales. Ahora, muy cerca de eso, está el material para el estudio. Es interesante que está muy cercano a correo, chat y redes sociales. Nuevamente, estamos en un contexto universitario. Es totalmente coherente que los estudiantes utilicen Internet para material de estudio. Tipo de libros que leen. Queridos profesores de lengua y literatura, estoy seguro que muchos estuvieron esperando saber cuál es el porcentaje de estudiantes que leen. De hecho, cuando iniciamos esta investigación, esa es una de las preguntas que uno más quiere dilucidar. Entonces, veamos. Los libros que más se leen diariamente corresponden a textos académicos. Lo tenemos aquí, textos académicos con un 45%. Le siguen los libros científico-técnicos y libros de religión, manuales, con un 19% cada uno. Es común el hecho de que los libros con temas académicos, en un 45%, es coherente, ¿no? Debido a que estamos en la universidad. Ahora, ¿dónde está novela y cuento? Novela y cuento está acá. Un 16% lee novela y cuento. Un 7% lee poesía. Entonces, ahora podemos decir con plena certeza que un 16% de estudiantes lee diariamente libros de literatura. Particularmente un 7% lee poesía. Los tipos de revistas que se leen. Conforme al gráfico, el primer gráfico que vimos en este apartado, el 63% dijo que lee revistas y la temática preferida es de ciencia y tecnología y educativas, con un 18.9%. Nuevamente, este dato es coherente en el contexto universitario. Periódicos o secciones de periódicos que lee. Tenemos informativos generales, que se leen un 37% diariamente. Y en segundo lugar está deportivos. Conozco a varias personas que me comentaban que ellos leían el periódico como se toma un libro japonés, es decir, al revés. Para nosotros es al revés. ¿Por qué? Bueno, los que leen deportes lo saben. La parte de deportes está atrás del periódico, así que conozco a muchas personas que tomaban el periódico, daban vuelta y empezaban por atrás. Este dato es coherente. Diariamente, 31.6% de los estudiantes lee la sección de deportes. Los idiomas en los que se lee. Inglés, 63% de los estudiantes leen inglés, 4% en italiano, 9% en francés, 7% en portugués y el que está acá es alemán y es 1%. Los lugares más frecuentes para la lectura. Vea que el lugar más frecuente es la casa. Claro, los estudiantes, muchos estudian en su casa y es coherente, ¿no? En la casa es mucho más cómodo.
Ahora, la universidad, un 15% dijo que es más frecuente que lea en la universidad. Ahora, el más cómodo. Aquí está, la casa. Es el más cómodo. Vea que biblioteca y la universidad tienen un porcentaje similar. Y agregamos transporte público porque es usual ver algunos alumnos estudiando a veces. Por lo menos el 4% dijo que sí lo hace. Lugar de lectura más cómodo dentro de la universidad. Vea qué importante es esto. El 29% de estudiantes dijo que lee más cómodamente en la biblioteca. Quiero resaltar aquí los pasillos. Los pasillos, 17% dice que lee cómodo en los pasillos. Y también deseo resaltar las aulas. Un 18% dijo que lee cómodamente en las aulas. No hay mucha diferencia entre aulas y pasillos, solo es una diferencia del 1%. Digo, como estudiante que pasó por la universidad, que necesitamos más espacios para la lectura. Este dato de que leemos cómodos en los pasillos, yo recuerdo muchas veces estuve sentado en los pasillos leyendo. Claro, mi lugar preferido era la biblioteca, ahí se lee y se estudia cómodamente, porque es el único espacio que, bueno, no puedo decir el único espacio, hay otros lugares de estudio, pero es uno de los espacios en los que estudiantes leen más cómodos. La influencia de la universidad en la lectura. Ahora, los alumnos dijeron que el 73% dice que lee más que antes. Pasamos a la siguiente sección del comportamiento lector, y esto es motivos para leer, razones por las cuales no se lee y las limitaciones para la lectura. ¿Cuál es el valor que el estudiante universitario le da a la lectura? El 67% dice que es fuente de conocimiento para la escuela, 61% es un conocimiento profesional, 40% es una actividad placentera y un 18% fuente de conocimiento para la vida. Nivel de motivos para la lectura. 46% para mucho. Aquí, es decir, por estudio. Por estudio, 46%. Y 35% para bastante. Son los que consideran que su motivo para la lectura es por estudio. Este dato es coherente con el gráfico anterior. Se evidencia que la lectura es vista principalmente para el estudio y la actividad académica. Motivos por los que no lee con frecuencia. Y el 44% dijo que no lee por falta de tiempo. 27% tiene otras prioridades. 15% no le gusta leer. 2% dijo tener limitaciones para la lectura. ¿Y cuáles son esas limitaciones para la lectura? No tiene suficiente concentración al leer. Lee muy despacio. 4% no comprende todo lo que lee. Hay limitaciones físicas de visión, 2%. Este es el siguiente apartado del comportamiento lector, el uso del tiempo libre. Y solo en este gráfico deseo resaltar que la actividad que más se realiza en el tiempo libre es escuchar música. Le sigue navegar en internet con un 58% y descansar 55%. El acceso a la lectura es el siguiente apartado del comportamiento lector. El total de libros existentes en el hogar. Vea este gráfico. La media es 70, es decir, la media de libros en el hogar es 70.
pero tiene una desviación estándar demasiado grande, de 153. Entonces no podemos aceptarla como un dato representativo. Por eso presento los percentiles. El percentil 25 corresponde a 10 libros. El 50 corresponde a 30 libros. Y el percentil 75 corresponde a 50 libros. El percentil 75 significa que el 75% de la muestra posee de 1 a 50 libros en su casa y el otro 25% posee desde 50 hasta 1200 libros. Ahora, 1200 libros es un dato atípico. Es un dato que no podemos tomar como fidedigno. Entonces, si repito, de mejor manera sería que el 25% posee de 50 libros en adelante. Entonces, el dato representativo que utilizamos es el percentil 50, que es 30 libros. Entonces podemos afirmar que el total de libros existentes en el hogar como dato representativo son 30 libros. Ahora, libros electrónicos. La media es 141 libros y la desviación estándar es 718 libros. Es una desviación muy grande. Significa que la media no es representativa de la población. Nuevamente entramos en los percentiles. El percentil 25 corresponde a 5 libros. El percentil 50 corresponde a 15 libros y el percentil 75 corresponde a 39 libros. Estos datos nos muestran que las personas poseen menos libros electrónicos que físicos. El 75% posee hasta 39 libros electrónicos. El 25% faltante puede llegar a tener hasta 5.000 libros electrónicos, lo cual es un dato atípico. Podemos decir que tiene de 39 libros en adelante. Por lo tanto, el dato representativo de la población es la mediana. La mediana es el percentil 50, es decir, 15 libros electrónicos. Entonces, total de libros electrónicos que poseen los estudiantes, el dato representativo es 15 libros. La frecuencia de la visita a biblioteca. Alguna vez al mes, 25%, una o dos veces a la semana, 24%. Motivo por el que no visita la biblioteca: no tiene tiempo, prefiere conseguir los libros por otros medios, no encuentra los libros que le interesan y el horario no le conviene. Tipo de búsqueda en la biblioteca: mayormente libros. Otros consultan en internet. 8% busca periódicos, 7% revistas y 4% películas o música. La actividad que se realiza en biblioteca. Vea qué interesante. Leer para estudiar. Cuando yo era estudiante, yo utilizaba la biblioteca para ir a estudiar. El 69% de estudiantes afirmó eso. También se lee para investigar. Solo 25% de los estudiantes dijo utilizarla para préstamos de libros. 22% dijo que es un lugar tranquilo para leer. Lee por placer en un lugar tranquilo. El medio electrónico usado para leer, la computadora de escritorio, corresponde al 31%. También la computadora portátil, 32%. Los estudiantes leen más en su computadora. Ahora, también leen en su teléfono móvil, 27%. El 8% utiliza tabletas y 2% utiliza otros medios. Probablemente Kindle o alguna de las otras tabletas. Motivo por el cual no lee en medios electrónicos. Vea el bajo porcentaje. 6% dijo que no le gusta leer en medios digitales. Solo 6%. La lectura digital hoy es prevaleciente.
Un 3% dijo que no tiene acceso a una computadora o a algún dispositivo electrónico. Un 3% no tiene acceso a conectividad en Internet, se refiere a su computadora o a su dispositivo electrónico. 2% no hay lugares de acceso a computadoras y dispositivos cercanos. Esta ha sido una perspectiva general del comportamiento lector en la universidad. De manera general quiero señalar una descripción del tipo y la frecuencia de la lectura, los motivos para leer, las razones por las cuales no se lee y las limitaciones, y el uso del tiempo libre, así como el acceso a la lectura, que esto corresponde al comportamiento lector. La falacia que deseamos descartar es que el alumno no lee. En efecto, los universitarios leen porque es la manera que tienen para estudiar. La lectura es inherente al universitario. Dicho esto, es necesario describir muchos aspectos respecto a su lectura y cuánto leen, qué formato prefieren, y esto es lo que hemos hecho en el comportamiento lector. Respecto al tipo y la frecuencia de lectura, la lectura de los universitarios es mayoritariamente de libros y textos académicos, como es de suponer en una casa de estudios. Para ellos se prefiere el formato físico, pero también se lee en formato digital, como vimos anteriormente. El promedio de horas de lectura a la semana es 5.2 horas en físico y 3.7 horas en digital. Esto es importante porque la lectura en el universitario es primordialmente para estudio. 5 horas de lectura a la semana es coherente. ¿Usted considera? Me pregunto, ¿cuántos estudiantes de medicina habrán en esta exposición? Pregúnteles, ¿cuánto tiempo ellos estudian? El estudio cuenta como tiempo de lectura. Los universitarios leen 2 libros al mes en formato físico y 1.9 libros en formato digital. Es un dato coherente si se considera que cada clase debe ser sustentada con más de un libro. Estos libros, como vimos, no corresponden necesariamente a la categoría de literatura. Los libros que más se leen diariamente corresponden a textos académicos con un 45%. Le siguen los libros científicos, técnicos y libros de religión y manuales con un 19% cada uno. Es común el hecho de que los libros con temas académicos sean mayoritario, debido a que se espera que así sea en la universidad. Los libros de novela y cuento corresponden al 16%. Respecto a las revistas, 63% dijo que lee revistas y prefieren la temática de ciencia y tecnología, educativas. La sección del periódico que más se lee es generales y deportes. Respecto a las lenguas en la universidad, las lenguas en las que se lee, 63% de los alumnos leen inglés, 9% en francés, 7% en portugués y el alemán es hablado por el 1%. El lugar más frecuente para la lectura es la casa con un 59%. También la universidad con un 15%. El 60% de personas dice que el lugar más cómodo para la lectura es su casa. También las bibliotecas. Dentro de la universidad, el lugar preferido para leer es la biblioteca. También las aulas y un 17% los pasillos. 73% de estudiantes expresa leer más que antes. La influencia del maestro en la lectura del estudiante es fundamental. El 80% afirmó que el maestro era quien influía en su lectura. Un porcentaje similar lo tienen los padres, con un 79% en influenciar la lectura del estudiante. Respecto a los motivos y las razones para leer y por qué no se lee, además de las limitaciones. Los alumnos valoran la lectura principalmente porque es fuente de conocimiento para la academia, porque es fuente de conocimiento profesional. El motivo que los estudiantes tienen para leer es por estudio. La lectura en la universidad está principalmente vinculada a la actividad académica.
Dicho de otra forma, la lectura del universitario es para estudiar. Estos datos podrían dilucidarse de manera empírica. Uno puede suponer que la lectura en la universidad es para el estudio. Sin embargo, es necesario una investigación de este tipo que nos presente los porcentajes fidedignos respecto a esas conjeturas que podríamos hacer de manera empírica. Los estudiantes no leen por falta de tiempo. 44% dijo esto. Un 15% dijo que no le gusta leer. Para entender este porcentaje alto de 15% que dijo que no le gusta leer, cruzamos con varias variables. Y la que mostró una coherencia en los datos es el factor edad. Esto es muy importante, porque el 14% que dijo que no le gusta leer son menores de 25 años. Solo un 2%, además, solo un 2% no lee porque tiene limitaciones para leer. Así que los alumnos no leen principalmente por falta de tiempo, y los que no gustan de lectura, como vimos, tienen menos de 25 años. El uso del tiempo libre, la actividad que más se realiza en el tiempo libre es escuchar música, descansar, además de salir con amigos. El acceso que los estudiantes tienen a la lectura. El dato representativo para los libros físicos que los estudiantes tienen en su casa es 30 libros. Este es el percentil 50. Los libros electrónicos que los estudiantes tienen son 15 libros, percentil 50 nuevamente. Las visitas en la biblioteca, 9% dijo que no las visita. Y el motivo principal de visita a la biblioteca es leer para estudiar y para investigar, que tienen un porcentaje similar de 69%. Y el 25% utiliza la biblioteca para préstamo de libros. Los alumnos utilizan más Internet para chat, visitar páginas web y correo electrónico. El dispositivo electrónico preferido para leer es la computadora portátil y la computadora de escritorio. Los estudiantes también prefieren leer en los celulares. Dicho esto, hemos tenido una perspectiva general del comportamiento lector en la ciudad universitaria. Yo desearía estar ahí para contestar muchas preguntas que probablemente existan. Sin embargo, usted puede escribirme a mi correo electrónico, que es carlos.aguilar@una.edu.hn. Si lo repito, es carlos.aguilar@una.edu.hn. Y con mucho por decir, digo esto porque no hicimos una exposición de la investigación completa, así que con mucho que decir, debo terminar aquí por causa del tiempo. No me queda más que agradecerles nuevamente por su asistencia, por su atención, agradecer al colectivo de letras hondureñas, a la carrera de letras por organizar esta exposición, y les agradezco por su atención. Muchas gracias y saludos.